Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en estos podcasts de UTIPEC. Nos hemos comprometido con nuestros afiliados, con sus familias, con sus amigos, con Colombia, a traer temas relevantes, invitados súper especiales, con argumentos, con elementos reales que nos permitan construir de manera informada una opinión seria, sensata, sobre estos temas de la energía, temas laborales y temas de gran interés nacional. Hoy, no es la excepción, me acompaña Amat Zuluaga. Este es un profesor universitario, investigador, experto en temas de energía. Sus columnas son famosas para quienes conocemos acerca del sector en Colombia. Y él está aquí. Amat, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación. Ya he visto varias veces tus podcasts y bueno, yo deseaba estar aquí. Afortunadamente ya se dio la invitación y aquí estamos. Gracias. Cuéntale un poquito más a nuestros seguidores, afiliados, trabajadores de la industria de los hidrocarburos, a sus familias y a muchos otros amigos de otros sectores de la economía que nos siguen. ¿Quién es Amat? Ok, muchísimas gracias. Amat Zuluaga es un geólogo, tiene una maestría a nivel internacional en ingeniería de petróleo y gas y que se ha dedicado en los últimos 5 años a investigar la relación que hay entre las geociencias y la transición energética. Y a partir de esa transformación empezamos a hablar de todo este contexto y la importancia de los hidrocarburos en la transición energética, porque no sé si recuerdas, esto inició con la separación, llamémosla la separación energética. Salimos de los hidrocarburos y de los combustibles fósiles y nos metemos en transición energética y eso es totalmente aislado de la realidad porque todos están encadenados. Entonces, a partir de ahí empezó todo mi trabajo en este tema de los sistemas energéticos. Publicamos un par de libros relacionados al tema y hace un poco más de 2 años estamos escribiendo columnas para El Heraldo relacionadas al sector y la importancia de la minería, la importancia de los hidrocarburos en el trabajo, en la fabricación de infraestructura de las energías renovables. Miren, esta presentación es el abrebocas de este buen podcast que vamos a tener el día de hoy. ¿Por qué? Porque es eso, es transición energética. Yo sé que nuestro público es un público que ya está informado, es un público que ha madurado. Quizás hace 3 o 4 años muchos todavía escuchaban esa idea de que es que no, la transición energética es para proteger al planeta, para evitar la extinción de la especie. Y pues claro, a uno el corazón le duele. Y si a uno le dicen es que tiene que escoger entre agua o petróleo, pues uno dice, no, venga, pues peor. No, terrible. Pero gracias a Dios hemos venido trayendo voces expertas como la tuya sobre ese tema. Y hoy queremos, yo quiero como empezar de lo general, de manera breve, que lo entienda el colega tuyo geólogo, el ingeniero que está allá, pero que lo entienda su señora esposa que es psicóloga, o que lo entiendan sus hijos, adolescentes que están en el colegio, siendo a veces víctimas de esa ideología ambientalera, como la llamo yo. ¿Qué es la transición energética? ¿Cómo la definiríamos? La transición energética se definió y te lo voy a mostrar porque todavía se mantiene casi que esa definición y es la salida progresiva de los combustibles fósiles para empezar a generar energía con nuevas fuentes o con fuentes no convencionales de energía. ¿Cuál es el punto clave y la crítica que siempre se le ha hecho? Es que yo no puedo construir y en el mundo no se construye un solo panel solar sin energía fósil. Déjenos entender mucho mejor eso, porque es que sí, a uno le venden la panacea, la energía solar esa no genera gases de efecto invernadero, pero ¿cómo es eso que es que no se puede lo uno sin lo otro? Yo a eso le llamé del panel hacia atrás. Okay. Nosotros la transición energética la miramos del panel hacia adelante. Y del panel hacia atrás, ¿qué hay? Lo primero que hay es exploración geológica, minería, refinación de esos minerales, transformación de esos minerales, manufactura, que ahí ya entra toda la parte de ensamblaje y posteriormente transporte de donde se envía hasta su producto hasta el consumidor final. Entonces, perdóname, dicho de una manera, digamos, muy sencilla, esa tablita que llamamos panel solar, esa cosa se fabrica con unos minerales especiales. Sí, claro. Que para sacarlos de la tierra hay que sacar toneladas
de material, hay que procesarlas, hay que utilizar elementos químicos, sobre todo hay que utilizar energía, porque retroexcavadores solares creo que todavía no hay, y entonces se necesita eso, pero además para todos esos procesos, digamos, de minería, se requiere una demanda energética muy importante, hasta que uno fabrica la tablita, y perdónenme lo sencillo acá, esa tablita además no nació en donde uno la necesita, sino muy seguramente la fabrican en China, y eso tiene que cruzar medio mundo para llegar aquí donde yo lo voy a utilizar. El 85% de los paneles del mundo los fabrica China. Bueno, ahí tenemos el dato. Entonces, fíjense que esto que nos dicen, no, energía limpia, y no es que esté en contra de la energía solar, pero no hay. Porque es que la termodinámica nos dice que pues para tener energía hay que hacer un esfuerzo, hay que tener un gasto, hay que generar un impacto. Lo que se trata es de gestionarlo apropiadamente. Pero entonces, eso es lo que tú llamas lo que pasa antes del panel. Antes del panel, del panel hacia atrás. Del panel hacia atrás. Y todo ese proceso, como tú muy bien lo dices, requiere muchísima energía. Por ejemplo, para darte unos datos, para producir una tonelada de cobre, minarla me refiero, minar una tonelada de cobre, yo tengo que remover alrededor de 140 toneladas de material estéril. Wow. Y mover 140 toneladas de material estéril me consume una cantidad importante de diésel, por ejemplo, si manejo diésel. Nosotros, desde el observatorio, yo dirijo un observatorio de transición energética del Caribe de la Universidad del Área Andina, y desde ahí nuestra especialidad es el cálculo de la huella mineral de la transición energética. Okay. Nosotros calculamos cuánto mineral vas a requerir tú para cualquier potencia instalada que tú quieras poner, solar, wow, eólica o incluso baterías para vehículos eléctricos si queremos electrificar el transporte. Entonces, cuando hacemos todo ese proceso y empezamos a analizar los datos, la cantidad es enorme. Nosotros hicimos un cálculo a nivel mundial. Por ejemplo, para las necesidades en energía eólica y solar que requiere el planeta anualmente por su crecimiento energético, eso es alrededor de unos 3.000 millones de toneladas de toda esa suma de minerales. Y cuando tú llevas esos minerales, ya el mineral bruto, a la cantidad de material estéril que tienes que remover, eso es una cosa como de 11.000 millones de toneladas anuales. Y en consumo de diésel, eso alrededor de 3.500 millones de galones diarios. Perdóname, es que esos datos yo quiero ponerlos en cifras un poco más sencillas. Una volqueta doble troque, sí, tiene una capacidad de 10 a 12 toneladas, más o menos, ¿no? Entonces, nos están diciendo que se requieren 11.000 millones de toneladas de material estéril. Se mueven. Hay que mover. Entonces, imagínese usted, quítele eso un cero, y nos quedamos en 1.100 millones de viajes de doble troque. O sea, yo lo quiero poner como tangible a la gente, porque a veces a uno le dicen toneladas y como que, imagínese, 1.100 millones de viajes de doble troque para poder garantizar eso. Aunque en la actividad minera no usamos doble troque, sino usamos los camiones mineros, claro, pero obviamente el consumo es proporcional al consumo de diésel. Y cuando hablamos de diésel, hablamos de 3.000 millones de galones. De galones. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, 42 galones son un barril. Entonces, si dividimos eso, pueden ser 300 dividido en 4. Estamos hablando más o menos de unos 75, 80 miles de millones. 85. O sea, es que son unas cifras enormes. Si yo calculara esto en camiones, en carrotanques, pues serían también otros millones de... O sea, es una locura. Esto es solamente para lo que es transición energética. O sea, no estoy mezclando el consumo mineral ni el consumo energético de lo convencional, de lo tradicional, ni el resto de material estéril de las actividades que ya realiza el ser humano para. Esto es nuevo. Esto es adicional a lo que requiere el planeta para esa transición. Tenemos un reto enorme ahí. Es gigante. Tenemos un reto enorme ahí. Pero entonces esto nos permite, para poner esto en blanco y negro, entender, por un lado, que es que esa transición energética que a veces nos quieren vender como tan fácil, no, que no se preocupe, que para eso tenemos el sol y el viento y que ya dejemos enterrados nuestros hidrocarburos, pues no es tan sencillo. Yo te quiero dar un ejemplo. La energía solar es energía renovable, claro que sí. El tema es que nosotros no usamos la energía solar como esa fuente calórica. Nosotros tenemos que transformarla. Y en el momento de transformarla, tengo que ponerle un panel solar para que me transforme esa energía calórica en electricidad. Si yo quisiera que la energía solar para mí, o la eólica para mí, sea cero emisiones, que no, mejor dicho, no me impacte nada,
y que yo no necesite tener minerales, pues tendré que volverme una planta, hacer fotosíntesis, ponerle el pecho al sol y que aquí yo transforme la energía y luego le ponga el dedo al celular y el celular ¡pim! Sí. Se cargue. De otra forma, la energía solar, la energía eólica, para nuestro uso debe ensuciarse, llamémosla de cierta forma, en temas de minerales, en temas energéticos fósiles, para poder producir y para poder darnos esa energía o esa electricidad que requerimos. Con esas cifras que tuvimos del tema solar, me imagino que también hay unas cifras similares para calcular el tema eólico. Sí, claro. Y deben ser de unas dimensiones similares, debemos tener. Pero hay otras fuentes y yo quiero tener la opinión de un experto en este programa sobre otras cosas de las que hablan. Por ejemplo, están hablando del desarrollo de proyectos de hidrógeno cuántico y un montón de cosas de esas que como yo le digo a la gente, pues eso sí teóricamente está inventado. Yo con mi química investiguemos de 10º grado en la Feria de la Ciencia en el INE Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde yo estudié, y eso fue por allá en los años 80. Yo recuerdo haberle propuesto a mi profesor que hiciéramos un motor que usara hidrógeno, pues porque es que la teoría funcionaba. Lo que él me explicó era que eso era bastante difícil, que pues yo tenía una idea de hacer ahí un tema de la electrólisis del agua para obtener el hidrógeno. Entonces me explicó, lo que pasa es que es ineficiente porque la energía que vas a usar para poder separar esas moléculas del agua, pues va a ser más costosa que lo que tú vas a producir acá. Y bueno, ahí se murió el sueño. En número práctico, producir 1 metro cúbico de hidrógeno te cuesta alrededor de 4.9 kilovatios. Y un metro cúbico de hidrógeno te produce alrededor de 3.5 kilovatios. O sea, no cierra. O sea, energéticamente es muy mal negocio, energéticamente. Ahora, el punto es que si tú lo llevas, no, que energía solar o energía eólica, porque en el tiempo te puede dar, que de pronto la inversión que te da, puede que, ya no importa si energéticamente cierra o no, pero puede que no, económicamente te pudiese cerrar. Pero ahí volvemos a lo mismo. Nuevamente necesitamos mucha infraestructura solar, mucha infraestructura eólica para producir un energético que no me va a dar suficiente energía. Entonces, si es así, yo prefiero tomar la energía directamente de los paneles solares o de los aerogeneradores que ponerme a producir hidrógeno verde para desarrollarlo. Y también hay un tema relacionado a los costos. Si tú lo produces en masa, el costo de la energía en hidrógeno está alrededor de 7 dólares, perdón. Y el costo de la energía convencional que usamos está alrededor del 2, del 3 dólares por kilovatio. Entonces, cuando tú miras eso, tú terminas dándote que, bueno, pero al final me termina siendo mucho más costoso. Entonces, ahí son los peros que todavía tiene el hidrógeno. ¿Qué soluciones se han planteado que podrían resultar? El hidrógeno blanco, que es el hidrógeno que se ha acumulado como se acumula hidrocarburo, que lo podemos estudiar los geólogos, los ingenieros de petróleo, transformándose a eso. El tema es que todavía estamos muy maduros, todavía no sabemos cuál es la relación propia de un sistema de hidrógeno natural, como ya sabemos bien cómo es el tema del hidrocarburo, el sistema petrolífero, eso todavía no lo conocemos el hidrógeno. Entonces todavía estamos en unos pininos. Yo creo que en hidrógeno blanco nosotros estamos por allá en 1900 apenas todavía. Estamos trabajando para que eso se dé, pero es muy complejo. Si hablamos por otro lado, y me anticipo, la geotermia. La geotermia también es un punto importante. Pero ¿qué tiene la geotermia también? Que nosotros la estamos evaluando como potencial de energía. Y potencial de energía, eso es como cuando hablamos de recursos y reservas. Nosotros tenemos un recurso, tenemos, no sé, 100 barriles en un yacimiento. De esos 100 barriles en Colombia, ¿cuánto puedo sacar? Promedio, ¿cuánto es el factor de recobro? 15%, 20%. Bueno, 15%, entonces de los 100 puedo sacar 20. Algo más o menos pasa así. En la geotermia tengo un potencial de, no sé, 100 kilovatios que yo pueda generar, pero resulta que la tecnología y los equipos tienen una eficiencia y de esos 100, esos equipos solamente me pueden generar 20, algo así como lo que tú estás. Entonces, a veces lo vemos como el recurso, pero no lo estamos evaluando en la capacidad de generación. Y hace año y medio nosotros desde el observatorio publicamos un libro bien interesante donde hablamos de todo lo energético, incluido la geotermia, y calculábamos si el país fuese a vivir de la energía eléctrica, solo la electricidad, de geotermia, necesitaremos alrededor de 770 plantas de geotermia en las mejores condiciones, muy óptimas, trabajando 24/7, 365 días al año, ni tiempo para hacer mantenimiento, sino todo el tiempo corrido y con yacimiento lo más próspero que podamos encontrar. Entonces, el tema no es tan sencillo.
al final yo creo que terminamos en que, o mis conclusiones siempre son, ningún energético es infalible. De acuerdo. Al final las matrices tienen que acompañarse y entre más las surtamos de otras fuentes mejor, pero nunca, ni en la historia, ningún energético ha llegado a desplazar otro, a quitarlo, ninguno. Todos han llegado a sumar. Y ahorita cuando vayamos avanzando, te doy otro dato que te vas a dar cuenta por qué la importancia y por qué seguimos consumiendo tanto petróleo y gas, que no es por capricho. Pero al final, la suma de todos los energéticos son las que nos van a poder suplir esas necesidades energéticas que día a día, año a año seguimos aumentando. Casi que como tratando de sacar una conclusión muy, muy sencilla de lo que estamos diciendo es, miren, sí hay otras fuentes energéticas, son interesantes, pero hay unos problemas que es que la energía no solamente se debe poder generar, tiene que poderse comprar por parte de los usuarios. Además. Y entonces ahí tenemos un reto enorme todavía para cerrar. Claro, también es verdad, y yo siempre traigo a colación esto, Matt, y es que yo conocí los primeros celulares hace como 30 años y eran grandísimos, feos y servían solo para llamar. Y carísimos además. Hoy yo tengo un celular que tiene muchísimas más capacidades que entonces, su precio es relativamente menor, los minutos están incluidos, o sea, hay una curva de desarrollo de las tecnologías. Claro. Y en ese sentido, yo quiero hacer una pregunta muy concreta y es, ¿qué tan sabio es lo que ha hecho Colombia de tratar de meterse tan anticipadamente a desarrollar proyectos eólicos, solares, a hablar de hidrógeno, a convertir el Instituto Colombiano del Petróleo en algo en donde van a invertir mucho dinero en todas esas otras cosas, cuando la tecnología está tan inmadura, cuando es costosa y poco eficiente, y nosotros que tenemos hidroelectricidad, que tenemos hidrocarburos, que tenemos carbón, no deberíamos nosotros mantener como un equilibrio, no tratar de estar a la saga del tema, sino dejar que esas tecnologías maduren y acceder a ellas cuando realmente sea momento? Cuando tú analizas China, por ejemplo, cuando inició todo su tema de reindustrialización, tú te diste cuenta que China copiaba todo. Y cuando tú dices, no, eso es chino, eso es malo, los chinos empezaron a copiar todas las tecnologías, es decir, ellos no invirtieron en todo ese desarrollo de conocimiento, sino que ellos ya apropiaron el conocimiento ya comprobado e empezaron a imitarlo. Cuando ya lograron llegar a esa tecnología a nivel del mundo, entonces ahí sí metieron ellos todo el dinero a empezar a mejorar. Y hoy nos llevan mucho tiempo en términos de desarrollo tecnológico, que eso es de los temas que hay pelea a Estados Unidos y los miedos que tienen con respecto a lo que es China. Algo parecido puede suceder en Colombia, pero a mí me preocupa mucho más el tema de esos organismos internacionales, de esos países internacionales que vienen a Colombia no a invertir su dinero, sino en muchos casos a prestárnoslos para que nosotros invirtamos en esos temas que, o sea, no tendría mucho sentido, porque uno, no tenemos el dinero para pagarlo, las tecnologías están muy incipientes, que un país, llamémoslo subdesarrollado, que no tenga tanto presupuesto, pues no lo va a gastar en algo que todavía puede que no funcione a nivel comercial, no a nivel industrializado. Entonces yo creo que sí el país debe frenarse, esperar todos esos desarrollos tecnológicos. Obviamente, si nos queda algún dinero, bueno, démosle, investiguemos, vamos por ahí, enviemos a nuestros profesionales al exterior, enviémoslo a que se capaciten, a que estudien, que hagan sus posgrados en el exterior y traigamos de vuelta ese conocimiento aquí al país. Magnífico. Pero hoy Colombia, empezar, por ejemplo, hay países como lo que es Alemania, lo que es Dinamarca, están llegando al país ofreciendo préstamos para investigación. Eso no tiene sentido para el país. Eso me parece los sonajeritos y los espejos que trajeron hace 500 años para apropiarse de nuestras riquezas. Es una historia muy parecida. Funciona igual. Funciona igual. Y caemos en el esnovismo y en que nos quieran ver como el país que va más adelantado en la transición energética en América Latina. ¿Y a costo de qué? De que encarezcamos nuestros energéticos, que perdamos la competitividad y que en el fondo
más bien nos aseguremos la incapacidad de poder acceder al nuevo modelo energético que tendrá el mundo en unas décadas. Yo quiero seguir conectando esto entonces para decir que en efecto ahí hay unas fuentes energéticas que el mundo va a desarrollar, que aspiramos a que Colombia, cuando sea el momento más eficiente, pueda acceder a ellas, pero mientras eso pasa, Colombia tiene unos recursos energéticos tradicionales que no solamente Colombia los necesita, sino el mundo los necesita. Entonces, en ese sentido, pensando en una transición energética a la colombiana, como lo hemos estado hablando en varios espacios, ¿qué es lo razonable? ¿Qué debería hacer Colombia con su carbón y con sus hidrocarburos, Amat? Yo soy del departamento del Cesar, ¿no? Vivo en Valledupar, estamos muy pegados a La Guajira, es decir que Cesar y Guajira es casi como un mismo departamento, llamémoslo. Y yo he dicho, ¿cómo hacemos del Cesar y La Guajira sean potencia de transición energética de Latinoamérica? Hay varios pasos, yo armé los pasos. El primer paso es tener fuente de energía ahí, confiable. Y la única y gran fuente de energía confiable que tenemos es el carbón que tenemos ahí al lado. Es decir, tenemos que empezar a tener termoeléctricas con mayor eficiencia. Obviamente que hay muchas tecnologías hoy de termoeléctricas a carbón, mucho más eficiente. Y si le aplicamos ciclos combinados, podemos llegar hasta un 60% de eficiencia, que eso normalmente no lo tiene ni la energía eólica ni la energía solar. O sea, la eficiencia es muy alta si lo hacemos con ciclo combinado. Segundo, entonces todos los minerales que tenemos por ahí, hoy tenemos una provincia interesante que se está dando a conocer de cobre en el Cesar, pero también tenemos un poco de níquel en Córdoba, tenemos otros minerales importantes que debemos hacerle un encadenamiento, es decir, tenemos que poner en el Cesar y en La Guajira fábricas, por ejemplo, o poner unas siderúrgicas, unas metalúrgicas, que podamos transformar ese material allí. Pero para eso necesito mucha energía y necesito también carbón coquizable, que lo tenemos en Cerrejón, en La Guajira. O sea, ya vamos pasos adelantados para que el Cesar y La Guajira sean potencia. Luego, ¿qué necesito? Fábricas ensambladoras, por ejemplo, para todo ese material, ponerlo, transformarlo y darle un uso o entregárselo a un usuario final. El transporte, tenemos puertos en La Guajira, aquí, enseguida, para llevárselo a toda Latinoamérica a menos costo que trayéndolos de China. Eso obviamente es una visión muy futurista que necesita mucho desarrollo tecnológico, no es tan sencillo, pero si quisiéramos realmente y estamos pensando en la transición energética real, propia de nosotros, es que tenemos que tener toda la cadena de producción de esos energéticos. Si no, estamos haciendo lo que hacemos hoy, que es la transición energética de la importación. Y te pongo un escenario, imagínate que en 20 años nosotros dependamos el 20% de la energía solar, y como estamos con un tema de minerales críticos, que las reservas no alcanzan para las proyecciones de consumo, y diga China, mira, Colombia, yo no te puedo enviar más paneles, y Colombia ya en 25 años tiene que cambiar todos sus parques solares. Hey, China, pero es que ¿cómo hago yo? Necesito energía. No, pero no lo siento, necesito para mi autoconsumo o para mis clientes VIP, llamémoslo. Entonces, ¿cómo queda Colombia? ¿Cómo queda una crisis en ese sentido? Cosa diferente es que Colombia juegue un rol geopolítico importante y te diga, mira, es que yo tengo minerales aquí, y estos minerales yo te lo importo. No me va a dar panel. Bueno, yo no te envío cobre. Entonces, ¿cómo hacemos? Perdón, Colombia, contigo no puedo, a ti sí te envío lo que necesites y vamos sorteando. Entonces, ahí hay un punto real de lo que es la transición, como debería ser, como yo la visiono, pero eso incluye no cerrarnos a los diferentes energéticos y menos a los energéticos convencionales, que hoy son más del 85% de la matriz energética mundial. Así es. Pero además, Amad está tocando otro tema súper importante y es soberanía. Aquí lo que nos están proponiendo en este modelo de transición energética es el de destruir la soberanía energética del país. Es decir, renuncie usted a lo que tiene, a lo que le hace autosuficiente y que además le trae recursos por inversión, por divisas, por todas estas cosas, y empiece a depender de otros, como él lo acaba de explicar bien. Ahora, en hidrocarburos es algo muy similar. En hidrocarburos es tener ese energético, es realmente tener la capacidad de no solamente verlo como una exportación tradicional, sino como una fuente energética que permita desarrollar los otros sectores de la economía y de esa manera de verdad estar haciendo una transición responsable,
que nos garantice transformar nuestro modelo productivo, nuestro modelo social, nuestro modelo fiscal y que le dé sostenibilidad a esto. Yo te quiero dar unas cifras de por qué nosotros seguimos consumiendo hidrocarburos y por qué incluso el carbón fue récord en el 2023, fue récord en el 2024 y se está proyectando que sigamos batiendo récord hasta 2027, siendo que las proyecciones anteriores se hacían que en el 2023 el carbón ya llegaba a su fin y de ahí empezaba la declinación. Su declinación. Nosotros hicimos un cálculo de cuál era el aumento de consumo energético total a nivel mundial. Eso lo hicimos para el 2023. En el 2023 el consumo energético aumentó el 2.3%. Cuando tú lo ves como 2.3%, dices, no, pero eso es muy poco, eso casi nada. Pero cuando tú lo vuelves en número y lo conviertes en electricidad, eso es un montón de energía. Entonces, nosotros hicimos el ejercicio y nos daba que eso era alrededor de 6.200.000 gigavatios hora al año. Gigavatios hora al año, si lo comparo con Colombia consumimos alrededor de 80.000 gigavatios hora al año el sector eléctrico. Eso es más o menos para entenderlo, para que todo el mundo quede como que lo aterrice bien. Eso es como ingresar anualmente 78 nuevas Colombias al mundo en electricidad. Esa es la tasa de crecimiento de la demanda de energía del mundo. Del 2023. 2024 fue mayor. Wow. Imagínense, y es que yo quiero simplificarlo un poco más. Yo siempre le digo a la gente, es que la energía no es un capricho. La energía tiene que ver con la calidad de vida de los seres humanos. Y todos los días, todos los 8.000 o 9.000 millones de seres humanos que hay en este planeta, nos levantamos, ¿saben qué? A consumir más energía porque queremos vivir mejor. Y además, ahora que tenemos inteligencia artificial que demanda energía, pero por montones, pues esto crece a estos ritmos. Y ahora, si ese dato te gustó, este te va a gustar más. Resulta que ese crecimiento de 6.200.000 gigavatios hora al año, yo necesito, si lo voy a reemplazar con solar eólica, necesito alrededor de 3.500 gigavatios de potencia instalada. Por la eficiencia, baja eficiencia que tienen esos sistemas. Hoy el parque solar que se inauguró a comienzo del año pasado en el Cesar, que en el momento era el más grande del país, tenía 0.14 gigavatios de potencia. Y para el mundo se requieren alrededor de 3.500, solamente para ese crecimiento del 2.3%. Pero ese no es el dato mejor. En el 2022, el ingreso de energía entre solar y eólica en el mundo fue de 266 gigavatios. En el mundo, el 40% lo hizo China. 266, pero requerimos 3.500. Eso es más o menos el 7% de lo que se requiere en el crecimiento de solo un año. Ahora, ¿qué hacemos con el 97%, 93% restante? ¿De dónde sale? Si la demanda lo está pidiendo ahí. Entonces, al final, no es un capricho. No. El carbón al final y el petróleo y el gas, de cierta forma, nos está salvando la papeleta en el sector energético, en la producción de absolutamente todo, porque la energía está metida en todo, desde el alimento, de la fabricación, de la producción de alimentos, la salud, la educación, el transporte, las comunicaciones, en todo. Entonces, no es solamente pensar y decir, no, ya salimos de esto y nos transformamos. A pesar que seguimos creciendo en producción de energías renovables, llamémosla, el tema es que todavía es muy deficiente y el crecimiento del consumo sigue siendo altísimo, que no da abasto. Total. Eso me conecta con otra pregunta. Entonces, sí, claro, en el 2015, por allá cuando suscribieron el Acuerdo de París, dijeron, no, es que en el 2030 ahí vamos a llegar al pico del petróleo y ahí va a empezar a reducirse. Ya hoy en el 2025 sabemos que eso va como para el 2040 y si no un poquito más allá. Y es la declinación, ¿no? Como le han intentado vender al país, que es que ya no vamos a consumir más petróleo. Es que empieza a declinar. Es decir, que va a tardar otras décadas más en que el petróleo y el gas realmente reduzcan su participación en términos absolutos, porque podrán reducirse, digamos, porcentualmente, es decir, van a ser una pieza más pequeña dentro de la torta, pero el consumo absoluto va a seguir siendo muy alto. Sí. Entonces, ¿cómo tú ves en tiempos el tema? ¿Cuándo realmente el mundo va a decir, venga, ya, de verdad, empecémosle a bajar el precio del petróleo porque es que eso ya no se necesita tanto? Ay, Alejandro, si yo tuviese esa respuesta, pero te digo algo muy, muy particular y muy puntual.
a mí, y es algo que a mí me preocupa, porque en la transición energética empezamos nosotros solo a hablar, y si tú te das cuenta, el Acuerdo de París es mucha eficiencia energética, pero nunca contemplamos que la eficiencia energética, cuando yo disminuyo el consumo energético, yo necesito producir tecnologías, porque al final la eficiencia energética es a partir de tecnologías, y las tecnologías dependen de los minerales. Entonces, al yo bajar el consumo energético, subo muchísimo más, casi exponencialmente el consumo mineral. Y no solo el mineral que ya veníamos consumiendo, sino ahora necesitamos minerales con super características, que estos sean magnéticos, pero supermagnéticos, que sean conductores de electricidad, pero superconductores de electricidad, que sean resistentes a altas temperaturas y no pierdan sus propiedades, entonces tengan super condiciones o características térmicas, y eso entonces empiezo a encontrarlo en las tierras raras, empiezo a encontrarlos como en el Baupés, que tenemos potencial de coltán, empiezo a encontrarlo en aleaciones, en superaleaciones que empiezo a hacer, que para reciclar esas aleaciones, para devolverlos, son muy complejas. Por ejemplo, hoy los imanes de los aerogeneradores que se fabrican con tierras raras, neodimio, disprosio, samario, los podemos ensamblar, los podemos mezclar hoy, pero sacarlos, devolverlos, todavía no hay tecnología para eso. Entonces, ahí viene un punto clave que yo lo proyecto a futuro y digo, claro, es que los hidrocarburos lo vamos a seguir consumiendo, el carbón, y a tasas bastante altas, pero a mí me preocupa que hoy, antes consumíamos mucho más hidrocarburos, claro, pero los minerales aquí. Hoy esto vamos a disminuir, quizás un poco, mantenerlos igual, y esto van a seguir aumentando. Y al final la base de la economía mundial y de la humanidad, de la sociedad moderna, reposa en las materias primas, que son minerales, y en la energía, que son fósiles. Y ambos son recursos no renovables. Te lo está diciendo un geólogo. Al final esto se va a acabar. ¿Qué pasará entonces con la humanidad en 70, 80, 100 años cuando estos recursos realmente lleguen a su límite? Y además que cada vez que exploramos minerales, los minerales son mucho más costosos, son mucho más difíciles de acceder, sobre todo porque lo que está superficial ya lo hemos extraído, tenemos que irnos mucho más profundo. Y eso va cambiando las connotaciones, las tecnologías, y cada vez vamos a ir necesitando más recursos. Esto es muy complejo. Claro, muy complejo. Esto me conecta con algo que también suelo traer a la mesa, y es que el problema más grave no solamente es la emisión de gases de efecto invernadero. Claro que es un problema, y claro que tenemos que desarrollar tecnología para tratar de evitar de eso. Y además tenemos que reforestar el planeta, que ha sido otra tarea que se nos quedó retrasada frente a al incremento, digamos, que hemos tenido en emisiones. Pero es que el reto más grande que tenemos es la no renovabilidad de estos recursos. Sí. Y aquí es donde, antes que condenar a la pobreza a un país como Colombia, deberíamos estar pensando en cómo aprovechamos de la mejor manera esos recursos para prepararnos para atender esos retos, como lo dice el profesor Amat, desde la tecnología, desde el conocimiento, desde la sabiduría. Yo quiero ya... yo podría pasar horas hablando de esto, pero obviamente tenemos que ser razonables con el tiempo. Pero yo quiero ya irme conectando con otro tema que es muy particular. Hoy estamos en Colombia en una crisis energética. Hay un riesgo real de apagón, precisamente por un montón de malas decisiones que ha tomado el gobierno. Pero nos ha dolido mucho como este año empezamos a pagar 36% más en muchas ciudades del país por el gas natural, que solía ser el servicio público más económico y más eficiente que teníamos. Y miren, no ha sido por culpa de las industrias, no ha sido por culpa de aquellos empresarios sin corazón, como tratan de decirnos. No. Es porque las señales que han dado los gobiernos nos han llevado a tener un déficit y hoy a tener que importar cada día más gas natural. Pero, ojo, mientras estamos importando gas natural, el Magdalena Medio colombiano y otras cuencas sedimentarias, pero el Magdalena Medio colombiano en particular, reposa allí una inmensa cantidad de oportunidades para desarrollar gas de yacimientos no convencionales. Hay cifras que hablan de multiplicar por 5, 7 y hasta 15 veces las reservas con las que hoy contamos si desarrollamos esos yacimientos. Por el otro lado, tenemos otras fuentes como el gas que proviene de los mantos de carbón, que también hoy está prohibido porque se considera un yacimiento no convencional, y entonces los ambientaleros nos han dicho que vamos a acabar con el planeta si desarrollamos estos recursos. Amat, ¿qué le podemos decir a Colombia desde el conocimiento, desde un investigador, desde un hombre de ciencia frente a ese dilema que tienen los colombianos hoy?
Bueno, básicamente, cuando te hablaba del posgrado que realicé por fuera, fue precisamente en fracking. Lo hice en fracturamiento hidráulico para ciertas formaciones en un país europeo. Resulta que la tecnología ha cambiado tanto, desde el 2008 que inició todo el tema en Estados Unidos del fracturamiento hidráulico hasta hoy 2025, ha cambiado muchísimo, y todos esos desastres apocalípticos que siempre vendió los anti-fracking, si se dan cuenta, hoy no están presentes en ninguno de los territorios donde más se han hecho, digamos, eco de la prohibición. Eso que nos lleva a decir, es que lo vendieron muy bien. Lo vendieron muy bien, ¿por qué? Porque nos dijeron, nos hablaron de todos los riesgos que claramente tiene el fracking, como cualquier actividad que tiene muchos riesgos, pero nos los dijeron como si el 100% de esos riesgos se fuera a materializar. Y la tecnología, ¿en qué trabaja? La ingeniería, ¿para qué trabaja? Mitigar para eso. que esos riesgos no se den. Para que esos riesgos no se den. Y la tecnología que llevamos hoy, casi 15 años, un poco más de 15 años, trabajando eso, y Estados Unidos lo ha hecho muy bien, nos permite que hoy tengamos los accidentes de fugas, de que alguna grieta, alguna fractura hidráulica pueda ir a una fuente no deseada, son mínimas, son muy tendientes a cero. Entonces, cuando tú empiezas a mirar todo eso, tú te das cuenta que, nos engañaron cuando nos vendieron la forma como pintaron el fracking. Yo quiero dar como un parte de tranquilidad en que el fracturamiento hidráulico realmente no es algo que por hacerlo significa que ya todos sus impactos se van a dar. Simplemente es como cualquier otra actividad que tiene unos impactos, y que esos impactos hoy son conocidos, se trabajan, se conocen, se mitigan muy bien, y en muchos casos ni siquiera se dan porque ya está tan estudiado que no se da. El fracturamiento hidráulico es una modificación, una mejora tecnológica de lo que es la industria del petróleo. Y esto ha venido siendo por muchos años, y ejemplo es lo que son las curvas de producción de hidrocarburos y de gas en Estados Unidos principalmente, cuando a eso de 2010, 2011 ya iba a declinar su producción, y a partir del fracturamiento hidráulico hoy corresponde casi el 60% de su producción, y que lo ha puesto en escena política, en escena económica a nivel mundial, que ha dejado de depender de otras naciones, y que al contrario hoy él es exportador de estos productos al mundo. Entonces yo creo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo nos suben los servicios, viendo cómo nos sube la energía, teniéndola ahí enterrado. Eso no tiene un propósito, eso no tiene un fin técnico, sino es más un fin ideológico y de un pensamiento que al final termina afectando a todos. Él es nuestro invitado de hoy, Amat Zuluaga, un profesor universitario, un investigador, un experto en temas energéticos, que nos está aclarando el panorama sobre el verdadero potencial que tienen los yacimientos no convencionales en Colombia, que no solamente pueden atender nuestra necesidad de recuperar la soberanía energética hoy en riesgo a causa del incremento en la importación de gas natural, de mejorar nuestras condiciones de acceso a ese recurso de manera más eficiente, es decir, menos costosa, pero además de eso, de desarrollar un potencial enorme, porque como nos lo explicó más temprano, teniendo energía podemos desarrollar otros sectores económicos que son los que nos van a permitir transitar a ese nuevo modelo que está desarrollando el mundo. Eso frente a la pretensión ideologizada e irresponsable de un gobierno y un puñado de congresistas que quieren en la Comisión Quinta del Senado prohibirnos los yacimientos no convencionales. Colombia tiene que unirse de manera contundente para evitar que sigamos siendo saqueados por estas iniciativas, como digo, irresponsables e ideologizadas. Amat, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en estos podcasts de Utipec. A ti, Alejandro, y una invitación muy, muy importante para todos los que nos ven aquí en este importante podcast, y es empezar a tratar de no ideologizar y politizar cada uno de los aspectos muy técnicos que tiene. Claramente tenemos unas condiciones ambientales, sociales, pero es importante entender que si las cosas técnicamente, porque las tecnologías funcionan, se pueden hacer, entonces podemos pasar a la fase de poder negociar y poder llegar a unos acuerdos entre lo que es lo ambiental y lo social. Pero es importante para el desarrollo del país, no solamente para una comunidad en particular o unas ciudades en particulares, ni unas condiciones políticas particulares, sino es para todo el país. Estamos hablando del futuro del país, de Colombia en general. Entonces yo creo que es importante que podamos
nosotros como tener esa voz conciliadora, de tener esa voz que no es o es negro o es blanco, sino que empecemos a darnos cuenta de qué nos conviene a nosotros en términos generales y energéticos para poder ir en bien del futuro nuestro y el futuro obviamente de nuestros hijos. Yo cierro diciendo acerca de esto, mientras la próxima posibilidad real de contar con unas reservas en producción y puestas dentro de nuestro Sistema Nacional de Transporte de Gas se fundamentan en la provincia offshore, es decir, costa afuera del Caribe colombiano, que es muy interesante, pero que no va a estar lista antes del 2030, 2032. Y eso, si logramos romper las barreras que nos están poniendo hoy para desarrollarlas, los yacimientos no convencionales podrían dar respuesta en mucho menor tiempo al déficit de gas que hoy tenemos en Colombia. Es por eso que sí, como lo plantea el profesor Ahmad, tenemos que ser capaces desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la responsabilidad, desde la sabiduría, dar respuesta a los retos que tenemos y salir del enfrascamiento en el que la ideología nos ha metido. Aquí en UTIPEC Podcast seguiremos trayendo temas de gran relevancia, aportando información para que cada día seamos una ciudadanía más responsable, más llena de elementos y argumentos, para no ser más pasivos y silenciosos y hasta cómplices de esa minoría que nos destruye, sino ser capaces de construir el que podemos y debemos ser, el mejor país del mundo. Un abrazo, nos veremos. Muchas gracias. UTIPEC